Buenas noches a todos y a todas. Estamos felices de darles la bienvenida a una nueva clase del ciclo MOOC. Como siempre, queremos agradecer a Purina Proplan, el sponsor exclusivo del portal, y a Skenda, nuestros aliados en difusión. Les comento un poco algunos detalles sobre la charla. Cuando lo deseen, podrán participar libremente de la clase a través del chat. Antes del envío del mensaje, recomendamos que seleccionen la opción enviar a todos los panelistas y participantes para que sus comentarios puedan ser vistos por todos los colegas. Hoy nos acompaña un invitado especial, Misael Vázquez, quien es médico veterinario zootecnista por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, especialista en medicina y cirugía de perros y gatos. El doctor Vázquez cuenta además con una maestría en medicina veterinaria con profundización en cirugía de tejidos blandos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Vázquez también es docente de nuestro posgrado universitario de cirugía general y es un gusto tenerlo con nosotros. Cuando quiera, puede comenzar. Muchas gracias. Hola, pues primero saludarlos a todos. Esperemos que el tema que veamos hoy les sea de mucha ayuda. Es un tema que a mí en particular me gusta mucho y frecuentemente estamos revisando qué hay respecto a esto. Entonces, pues vamos a comenzar. Quisiera comenzar con algo de básicamente, toda la mayoría de las complicaciones y la mayoría de todos los principios que cuando hablamos de cirugía de tejidos blandos y específicamente de intestino, pues hablamos justamente de anatomía y del funcionamiento normal. Entonces, esta es una imagen del intestino visto de una manera transversa. La primera capa que vamos a ver desde la parte más externa hasta la parte más interna es la serosa y después viene una capa muscular. Vean cómo asumimos que de manera normal solo hay una capa muscular, pero en realidad veamos que hay dos líneas de ese músculo y el músculo del intestino delgado tiene una capacidad o una característica que lo hace único de todo el cuerpo, que básicamente tiene la capacidad de sintetizar este colágeno, que no hay otras fibras musculares del cuerpo que logren sintetizar esta proteína que es tan importante. Después viene la submucosa. La submucosa también tiene una función muy importante porque vean cómo está representado aquí estos puntitos que se ven de color ahí. Los voy a intentar señalar. Estos puntitos que básicamente son los vasos sanguíneos, que vean cómo es la parte más robusta o son los vasos más robustos que se encuentran en esa porción del intestino delgado. Entonces, esta capa, pues aparte de que es la zona más irrigada del intestino delgado, pues también es donde se encuentra la mayor fuerza de tensión en el intestino. Entonces, estas dos capas son muy importantes. Y por último, que vamos a tener la mucosa, que la mucosa son como tal glándulas y que van a cumplir propiamente la función del intestino delgado. Variará de acuerdo a qué función o a qué segmento del intestino delgado estemos hablando. Cada función del duodeno, del yeyuno, del ilion, pues tiene funciones de absorción de diferentes nutrientes al igual que el colon. Y por último, pues vemos esta parte que es la parte que conforma el mesenterio y que esta parte del mesenterio pues nos va a ayudar también a irrigar y también como soporte de todo el intestino delgado. Aquí viene un factor bien importante que justo tiene que ver con la cicatrización del intestino. Recuerden que los enterocitos se van formando en las criptas, que son estas depresiones, y después, una vez que se han formado, van avanzando hasta estas vellosidades. Esas vellosidades o ese proceso, ese recambio de eritrocitos, que es algo que pasa de manera normal y de manera muy frecuente, pues vemos que ese recambio se da más o menos en un periodo de 3 hasta 7 días con una media de 5 días. Esto, ¿por qué es importante? Pues esta es la causa de por qué la alimentación en los pacientes con una cirugía de intestino pues ha cambiado. Ahora sabemos muchas más cosas
Y eso que sabemos, pues es justamente que entre más rápido nosotros estimulemos esa producción de ese enterocito y hagamos que ese enterocito no se deteriore, pues vamos a tener una cicatrización mucho más rápida. Entonces, eso es lo que hace que ahora nuestras indicaciones cuando vamos a hacer una cirugía de intestino es que tratamos de aportar nutrientes a ese enterocito para que ese enterocito favorezca ese periodo de cicatrización. Entonces, platicaremos un poco más de la nutrición más adelante, pero esto es algo que me parece muy importante. Esta es una imagen que al igual nos habla de cicatrización, es una imagen basada en medicina humana, por lo cual las interleucinas y el colágeno puede llegar a ser un poco diferente, pero hay algunas células que se mantienen. ¿Qué es lo que va a pasar cuando hay algún trauma intestinal? Bueno, pues lo primero se va a generar una herida y al final de cuentas esa herida se va a comportar como el resto de las heridas en todo el cuerpo. Lo primero que va a pasar es, se va a intentar formar o detener una hemorragia formando un coágulo, que ese coágulo va a estar dado principalmente por plaquetas, y esas plaquetas van a hacer que lleguen células inflamatorias, leucocitos, que los primeros que van a llegar ahí, pues van a ser los neutrófilos. De manera similar, va a llegar algo de fibrina y va a hacer que ese coágulo se vuelva un poco más resistente. El que cubre o el que, en este caso, en el intestino, la mucosa es la que va a generar primero ese primer sello. Por eso es importante que esa mucosa se mantenga en contacto y la dosemos, porque va a ser nuestro primer sello, nuestra primera barrera, y esa barrera va a permitir que no se fugue ese contenido en unas primeras 12, 24 horas. Entonces, eso es importante. Después van a venir algunas interleucinas, las más importantes en perros son las interleucinas 1, 6 y 10, que esas interleucinas a su vez pues van a hacer que comiencen a llegar neutrófilos, que van a hacer que lleguen fibroblastos y que van a hacer que lleguen macrófagos. Cuando llegan los macrófagos, pasa una parte bien importante. Los macrófagos, al igual que los fibroblastos, al resto de las heridas, lo que tiene que suceder es que limpian el tejido que no es viable. Y en el caso particular del intestino pasa algo que se llama fibrinolisis. Esa fibrinolisis, como su nombre se lo dice, ya lo imaginarán, justamente va encaminado a destruir esa fibrina que se formó con ese primer coágulo tapón. Entonces vamos a perder de 1 a 3 milímetros de nuestro borde del intestino. Entonces, ¿eso por qué es importante? Es importante por dos cosas. Porque ese periodo pasa más o menos del día 2 al día 5. Y ahí es justamente cuando tenemos ese riesgo de que haya alguna dehiscencia. ¿Qué es lo importante con eso? Pues hay que contemplar que de nuestra porción del intestino que nosotros vamos a seleccionar, pues vamos a perder algunos milímetros, por lo cual nuestros bordes del punto que nosotros coloquemos, es muy importante que lo coloquemos al menos 3 milímetros entre el borde de la herida, idealmente 5 milímetros, que es lo que normalmente intentamos hacer. En algunos pacientes muy pequeños puede ser que no sea algo viable, pero siempre hay que intentar tomar un segmento de tejido de manera importante. Ahorita les enseñaré un punto que a mí en lo particular me gusta mucho y que justamente me permite de alguna forma hacer eso. Por último, viene una etapa que también es muy importante, que es la resustitución del colágeno. El primer colágeno que se va a formar es el colágeno tipo 3 y después de ese colágeno vamos a tener una resustitución al colágeno tipo 1. Eso comienza, esa proteína, el colágeno, lo que va a hacer es darle tensión o recuperar esa fuerza de tensión a ese intestino. ¿Eso cuándo pasa? Pasa pues más o menos a partir del día 7, a partir del día 5 ya comienza a haber esa resustitución de colágeno. ¿Y eso por qué es importante? Porque nosotros mantenemos, o sea, debemos mantener la tensión por ese periodo de tiempo, o sea, en lo que el cuerpo va a hacer su propia tarea, pues nosotros vamos a resustituir o vamos a mantener esa fuerza de tensión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con el uso de sutura o lo vamos a hacer con el uso de algunas engrapadoras. Entonces, otro punto importante aquí que tiene que ver directamente con la cicatrización
es que tenemos que seleccionar una sutura que sea capaz de mantener esa fuerza de tensión por al menos 7 días, idealmente 15 días. ¿Cuál es la sutura de predilección? La polidioxanona. Es la sutura que va a ser de elección porque nos va a permitir, en lo que el cuerpo hace esa resustitución de colágeno, mantener esa fuerza de tensión. Entonces vean cómo aquí hemos visto ya dos cosas bien importantes, que básicamente es fisiología y anatomía, pero que son criterios muy importantes y que pueden hacer la diferencia en que nuestros pacientes vayan bien o vayan mal. Vamos a avanzar. Otra cosa que es importante, porque también es anatomía, pero muchas veces puede llegar a ser una limitante en la cirugía, es que tengamos claro que hay dos ligamentos muy importantes que mantienen fijo la porción del intestino. Esos ligamentos, el primero se encuentra unido entre el hígado y la primera porción del duodeno. De hecho, es lo que le va a dar esa primera curvatura al duodeno. Después vamos a tener que continúa el duodeno y el duodeno va a tener una segunda curvatura. En esa segunda curvatura, resulta que es la unión de entre el duodeno y el colon. Entonces, es el ligamento duodenocólico y son dos estructuras bien importantes. La mayoría de los cuerpos extraños que vamos a tener tres barreras y justamente esas barreras van a ser donde coinciden esos ligamentos y en la unión iliocecal. Entonces, muchas veces cuando ese ligamento se encuentra aquí en el duodeno cólico, que es en la flexura que frecuentemente tenemos más problemas, pues ese ligamento lo podemos llegar a seccionar para liberar esa porción del intestino y no es necesario volverlo a fijar. En humanos, este tema de los ligamentos pues tiene mucha importancia porque esos ligamentos son en esos sitios son los sitios donde comienzan a formarse las colecciones o el líquido libre. Entonces, frecuentemente son sitios que hay que estar observando. Algo que me pareció importante y me gustaría que ustedes participaran un poco también, si hay diferencias entre especies, al menos las especies que a mí más me toca operar, pues son perros y si son gatos. Yo creo que voy a esperar a que ustedes comenten si creen que hay diferencias, si en su experiencia han visto algún cambio significativo, si es exactamente lo mismo, cuáles tienen mejor o peor pronóstico. Eso lo vamos a comentar un poco más adelante. Si alguien quiere platicar ahí en el chat cuál es su experiencia o qué es lo que piensa. Algo también muy importante, y aquí sí hay diferencias muy significativas, y aunque la mayoría de los casos, bueno, puse un par de casos, y esos casos básicamente nos van a hablar de intestino delgado, em, pero hay diferencias que son muy importantes y que hay que tenerlas claras. Las diferencias para mí más importantes, pues son uno que tiene que ver con el proceso de cicatrización, es decir, el colon es mucho más, el intestino grueso es mucho más lento al momento de cicatrizar y muchas veces esa fase de que hablamos de la fuerza de tensión puede llegar a ser un poco más larga que en el caso del intestino delgado. Otra cosa en particular que puede llegar a tener es el contenido de bacterias y que una vez que se nos ha contaminado la cavidad abdominal, pues es mucho más complicado. La mayoría de los procedimientos que hacemos en el intestino grueso, pues básicamente son colectomías, que esas colectomías tienen que ver con tumores. Y aquí también viene otra complicación porque la mayoría de nuestros pacientes pues vamos a tener muy poco espacio para que podamos trabajar. Entonces, eso resulta también complicado. Básicamente el contenido de bacterias y básicamente que la cicatrización es un poco más lenta. Y la tercera, que es totalmente anatomía, es que nosotros en el caso del intestino delgado tenemos varios vasos, como lo podemos llegar a ver aquí. Esos vasos que salen ya sea de la mesentérica craneal o de la mesentérica caudal y que gástrica izquierda, cualquier vaso, pues vean cómo tienen ramas y esas ramas se van diversificando o se van formando múltiples ramas
Entonces, la irrigación del intestino delgado, pues tiene muchas ramas yeyunales, arterias ileales, que pueden llegar a estar irrigando una porción muy específica del intestino delgado. O sea, tienen una irrigación mucho más grande. Pero, ¿qué es lo que pasa con el intestino grueso? Con el intestino grueso no sucede así. Vean cómo de la arteria mesentérica caudal sale un vaso y ese vaso va a dar origen a las arterias ileocólicas. Esas arterias ileocólicas, vean cómo van súper pegadas al borde del mesenterio, de tal forma que si yo hago una ligadura más o menos a esta altura, pero yo no únicamente quería reseccionar esta porción del intestino, pues entonces lo más probable deberá ser que toda esta porción del intestino se me termine por necrosar. Entonces, una diferencia muy importante entre nuestros pacientes es que cuando yo voy a hacer una ligadura o voy a hacer una resección y anastomosis en intestino delgado, yo puedo hacer mis ligaduras un poco más pegadas al origen del mesenterio. Pero cuando yo voy a hacer una resección y anastomosis en un paciente que tiene, que hablamos de colon, mis ligaduras deben de ser más pegadas al borde del mesenterio. Entonces, esa es una diferencia que es bien importante y que si nosotros nos equivocamos en esta parte, pues lamentablemente ya no va a haber marcha atrás. Ese segmento del intestino lo vamos a perder. eh, Ese segmento lo vamos a perder y ya no vamos a poder hacer absolutamente nada. Por aquí ya participó alguien del intestino. Vamos a esperar a que haya más, más respuestas y ahorita lo vamos a platicar. Bueno, esta es una parte que me parece muy importante, es este artículo. Yo creo que vale la pena que lo revisen y si ya lo han bien revisado, pues seguramente les pareció importante. Y ¿por qué se los quise poner? Básicamente es una tabla de algunos factores de riesgos asociados a infecciones en el sitio de incisión o complicaciones inherentes a cada tipo de procedimiento. Entonces, vean cómo no todo es algún factor del cirujano, porque muchas veces cuando las cirugías de intestino van mal, pues pensamos que tal vez el cirujano no suturó bien, que, que tal vez fue una mala técnica, pero realmente vean cómo influyen muchas cosas. Y una de las cosas que influye es que pueda llegar a haber hipotensión transquirúrgica o postquirúrgica. Los tiempos de anestesia obviamente que influyen. Nos habla por ahí de algunas otras cosas, el tipo de cirugía que nosotros utilizamos, pero lo más importante y lo que yo quiero que les quede esto es que realmente el intestino depende de varios factores para que tengamos una adecuada cicatrización. La hipotensión, el hecho, por ejemplo, de seleccionar medicamentos como puede ser la dexmedetomidina, que a mí en lo particular cuando hay casos en particular donde no me gusta utilizarla y el intestino es uno de ellos, porque justamente el órgano de choque en los pacientes es el intestino delgado en el caso de los perros. Entonces, si ese intestino ya está lastimado y aparte nosotros decidimos todavía hacer que llegue menos cantidad de sangre al intestino delgado, pues ahí también es un factor para que nuestros pacientes no vayan bien. Los tiempos de cicatrización y que sí me parece, este es otro factor y tiene que ver con cómo preparamos nosotros a un paciente para cirugía. El protocolo de anestesia definitivamente influye, pero también vean cómo no vamos a utilizar lo mismo en todas las cirugías, aunque aquí coinciden mucho las cefalosporinas. Cuando hablamos del tracto gastrointestinal, lo podemos diferenciar en cirugía hepatobiliar, donde las bacterias más comunes pues, pueden ser Clostridium, Gram negativo, anaerobios, en el tracto gastrointestinal alto, que nos referimos básicamente a estómago y a intestino delgado, gram positivos, gram negativos, y aquí la bacteria más común es Escherichia coli. En el caso hablando específicamente del intestino grueso, pues las bacterias gram negativas y las bacterias anaerobias
son las más comunes. Normalmente lo que nosotros utilizamos pues es cuando vamos a hacer una gastrotomía únicamente y es un procedimiento limpio, vamos a utilizar ampicilina nada más o tal vez alguna cefalosporina de primera generación y esto cambia totalmente si es un paciente con peritonitis o si es una enterotomía o si es una resección y anastomosis, pero quería que revisáramos esto. Hablando ya específicamente de los tipos de cirugía, de la resección y anastomosis, pues vamos a ver que hay principalmente 4 tipos. En la imagen que nosotros podemos ver como identificada como la A, pues hablamos de una cirugía lateral. Vamos a comunicar los bordes laterales del intestino delgado, que es lo que nosotros vamos a ver aquí. La número B también es una lateral, pero esta tiene un nombre diferente porque se ha invertido un borde. Después tenemos la término terminal, que es la C, que es la más común, la que nos han enseñado a hacer en la escuela. Y después tenemos la término lateral, donde vamos a seleccionar un segmento terminal de nuestro intestino y lo vamos a comunicar con una lateral. En nuestros casos, la A y la C son las más comunes. La D la utilizan en medicina humana cuando van a hacer cirugías bariátricas principalmente. Entonces, es lo que normalmente hacen. Y la B, pues esa sí es menos común, incluso en humanos. En las 4, debemos de seguir básicamente 5 puntos que es bien importante. Y básicamente es seleccionar de manera adecuada segmentos bien vascularizados, generar patrones que sean adosantes, que nuestros diámetros sean congruentes y a generar una unión hermética y libre de tensión y torsión. Esos 5 puntos, independientemente del tipo de resección y anastomosis que nosotros vamos a utilizar, pues son los criterios que nosotros debemos de seguir. ¿Cómo nos damos cuenta que un segmento está bien vascularizado? Ahí realmente es muy variable, no hay algo totalmente, algo definitivo, pero lo que yo hago es del segmento que yo creo que es o donde ya veo tejido viable, pues de ahí tomo más o menos unos 3, incluso hasta unos 5 centímetros, todavía más de lo que yo ya considero viable. Eh, por ejemplo, el sangrado de la serosa no es un buen criterio para saber que ese segmento esté viable, que al menos a mí fue lo que me enseñaron en la escuela, hacer un sangrado sobre la serosa, se ha visto que realmente no es un buen criterio. ¿Por qué? Porque en la cirugía que más operamos nosotros son cuerpos extraños, cuando hablamos de una resección y anastomosis o tumores. Y puede ser que ese vaso esté congestionado o que tenga éstasis, entonces hacer ese sangrado de la serosa realmente no es un buen criterio. Pudiéramos medir la oximetría en el intestino, pero realmente eso no es práctico en este momento. Entonces, conforme veamos los casos, pues les platicaré un poco cuáles son mis decisiones. Respecto al material que nosotros necesitamos, yo creo que el material, pues vamos a tener definitivamente unos clamps intestinales, unos clamps de Doyen, que van a ser los más relevantes. Yo, de hecho, algo que yo sigo mucho, utilizo mucho estos clamps porque de repente la persona que me está ayudando se cansa o los dedos, me ha tocado también estar del otro lado y sé que es algo cansado, entonces estos clamps de Doyen, que son pequeños, nos sirven para la mayoría de nuestros pacientes, entonces me parece que es una muy buena compra. Ahorita van a ver cómo los usamos, pero me parecen una muy buena compra. Después, las pinzas que tenemos ahí son unas pinzas de Becky, que seguramente pues todos los que hacen cirugía de tejidos blandos son pinzas que debemos de tener. Y después tenemos unas tijeras de Metzenbaum muy finas. En realidad es que no necesitamos mucho material, hay que ser cuidadosos con el material que seleccionamos, pero realmente con esto y un buen portaagujas podemos hacer prácticamente cualquier cirugía de intestino. Entonces,
También hay que separar el material. Vamos a separar el material limpio y vamos a separar un portaagujas, unas pinzas de Adson para hacer el cierre. Es importante que nuestro material que utilizamos para nuestra resección y anastomosis, pues no sea el mismo que nosotros utilicemos para el cierre. Después también pues hay que cambiar los guantes. Yo frecuentemente, a veces hasta cambiamos 2 o 3 veces los guantes. Siempre hay que, una vez que hemos hecho la resección y anastomosis, cerramos de manera convencional la pared abdominal y hago un lavado de la pared abdominal. Normalmente siempre trabajamos con compresas y el segmento del intestino lo vamos a preparar afuera para evitar que haya fuga de ese contenido a la cavidad abdominal. Bueno, este es un artículo que habla justamente de todo el proceso de cicatrización, de tratamientos para justamente eso de la peritonitis. Y este artículo me pareció importante de ponérselos porque a pesar de que va encaminado mucho más al área médica, pero mencionan justamente los 3 tipos de sutura que debemos de buscar. Uno es la imaginación, que es la opción la A y que es el tipo de cierre que muchas veces dan las engrapadoras lineales. En el B podemos tener la eversión, que es se vierte justamente la mucosa, y en el C, pues es justamente la sutura manual, donde lo que buscamos con la sutura manual es un buen aposicionamiento de los tejidos. Hablaremos un poquito más del uso de las engrapadoras en el intestino, pero lo que vamos a buscar siempre con nuestro patrón de sutura es poner nuestras capas en contacto, unir serosa con serosa, unir muscular con muscular, su mucosa y evertir la mucosa, ¿no? Ahorita platicaremos más de las grapas. Bueno, por ahí, este patrón de sutura, que es el patrón de sutura de Gambi, que es un patrón de sutura que a mí me gusta mucho. Al principio puede llegar a ser un poco frustrante el tema de la cirugía de intestino, porque no es una cirugía sencilla, pero este patrón de sutura a mí en lo personal me da mucha confianza. Básicamente, ¿en qué consiste? Pues consiste en que voy a hacer un primer punto donde voy a hacer un espesor completo. Ese espesor completo atravieso las 4 líneas y voy a intentar salir a la submucosa. Después de la submucosa, aquí de nuevo entro a la submucosa, intento tomar de nuevo el espesor completo y hago un nudo. Muchas veces, y es lo que ejemplifica la imagen, esta mucosa a medida que voy haciendo los puntos se va virtiendo y tal vez ya no es necesario porque justamente este patrón de sutura lo que busca es evitar que la mucosa se vierta. Es lo que nosotros buscamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de esta manera. Vean, ahí seleccionamos nuestras pintas de Bakey. ¿Qué sutura vamos a utilizar? Pues ya hablamos de la polidioxanona, que van a ser las suturas que nosotros vamos a utilizar. Ahí ya vamos de regreso. Vamos a entrar otra vez de manera intraluminal. Espesor completo otra vez. Y ahora de manera intraluminal regresamos y importante, los milímetros que platicábamos, que son esos milímetros, nos referimos del borde de la herida al segmento que va a quedar acá. Entonces vean cómo justamente logramos evertir la mucosa y hacer un buen aposicionamiento de nuestros tejidos. Ahora, ¿qué calibre vamos a seleccionar? Yo normalmente utilizo calibres muy delgados. 4 ceros es casi el calibre que mayormente utilizo. Y a veces alterno con 5 ceros, trato de utilizar calibres más delgados. Recuerden que el grosor de la sutura no nos va a dar mayor fuerza de tensión. Entonces, incluso si es un perro tal vez utilizaré un calibre 3 ceros en un perro muy grande, cuando hablamos de 40, 50 kilos. Pero en la mayoría de los pacientes yo trato de utilizar calibres que sean muy delgados. 4 ceros, 5 ceros, logro un buen posicionamiento de los tejidos, entonces es lo que nosotros vamos a buscar.
Ahí lo repetimos, espesor completo. Esto al principio puede parecer un poco tedioso, pero a medida que ustedes van tomando práctica, pues se va haciendo mucho más sencillo y van a ver cómo esas resecciones de anastomosis van a ver una diferencia. Obviamente tiene sus desventajas. Las desventajas es que es un poco más tardado que hacer un punto simple, pero muchas veces yo los voy alternando. Voy haciendo que cuando ya veo que la mucosa no esté vertida, pues utilizo un simple o refuerzo con un simple, pero me aseguro que nuestras capas queden en contacto. Entonces, este es el patrón de Gambi. Eh, por aquí preguntan, ¿el patrón de sutura que hace este discontinuos? Yo sí, siempre utilizo patrones discontinuos cuando voy a hacer resecciones y anastomosis. Cuando voy a hacer enterotomías nada más, sí hago un surgete continuo, pero cuando voy a hacer resecciones y anastomosis, yo prefiero utilizar ese punto simples. La primera porción, bueno, cuando vamos a hacer una resección y anastomosis, es patrón de Gambi, es Gambe. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar primero nuestra porción del intestino, y eso yo creo que en lo particular me parece que es de los puntos más importantes. Muchos de los factores que tienen que ver con la técnica que nuestros pacientes no vayan bien es porque tal vez seleccionamos de manera inadecuada el segmento que vamos a reseccionar. Entonces, vean, esto es lo que les decía cuando hablamos de intestino delgado, pues vamos a hacer el intestino delgado nos permite hacer esas ligaduras cercanas al origen de los vasos mesentéricos. Cosa contraria si habláramos de intestino grueso, donde nosotros tendríamos que hacer nuestra ligadura lo más pegado a esta zona, ¿no? Entonces, ya tenemos algo que nos puede ayudar un poco, recorrer el contenido que está en el intestino, en la parte que nosotros vamos a hacer la anastomosis, pues para evitar que haya fuga en esta zona. Eso puede llegar a ser algo muy importante. Y recuerden que hay que hacer una ligadura, pues directamente en el vaso, pero también esos vasos mesentéricos, pues hay que hacer otra ligadura aquí en esta porción del intestino. Por ahí, no sé si alguien me escuche mal, alguien más me escuche mal. Ok, bueno, ok. Bueno, creo que no hay más tema con eso. Gambi, así como lo escribió Agustina, así es. Entonces, vamos a revisar lo que es la técnica y yo me gusta hacer una variación de la técnica. Eh, de hecho, lo que vamos a comenzar siempre, vamos a comenzar eh, con el borde pegado lo vamos a hacer pegado al borde mesentérico. Y ojo aquí también, este es el punto más crítico de las cirugías de intestino. Es el sitio donde frecuentemente vamos a tener fugas, o es el sitio que mayormente vamos a tener fugas. Entonces, esto es lo primero que hay que reforzar y es por eso que de ahí comenzamos. Vamos a colocar unos 3 o 4 puntos. Previamente a esto, yo ya me aseguré que nuestros segmentos del intestino coinciden. Lo que dicen los libros es que coloquemos un punto en este borde, en el borde mesentérico y en el borde antimesentérico, para que nos aseguremos que nuestros bordes coinciden. La realidad es que no es difícil asegurarnos que nuestros bordes coincidan, y yo evito poner este punto aquí, porque si yo pongo ese punto aquí, me restringe bastante la visión. Entonces yo prefiero no colocar ese punto ahí. Me aseguro que nuestros bordes estén adecuadamente, que coincidan, y lo que la mayoría de los autores hacen es hacer un surgete continuo, y aquí colocamos, les digo, 3 o 4 puntos y después continuamos con un surgete continuo,
que van a ser en 180 grados. ¿Por qué en 180 grados? Porque esos 180 grados va a evitar que se nos forme una herida contráctil y que al final de cuentas podamos llegar a tener alguna estenosis. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, a asegurarnos que eso pase. Después ya vamos a terminar en este borde y es la forma en que vamos a hacer una resección y anastomosis de acuerdo a cómo nos lo dicen los libros. Por aquí hay un par de preguntas. Si la ligadura de los vasos después se retira, no, esa ligadura se queda ahí. Y el uso de AINES en este tipo de cirugía. Lo que nosotros hacemos cuando vamos a utilizar algún AINE, obviamente en un paciente que tiene peritonitis, pues no lo usamos, pero me espero realmente a cómo está el intestino. Si es un intestino viable, pues sí que le administro o vamos a hacer enterotomías, le administramos un AINE. Si es un intestino que posiblemente esté comprometido su irrigación, yo no lo administro. Entonces nos esperamos a ver cómo está el intestino y si ese intestino no está tan comprometido, entonces esa parte la vamos a manejar así. El citrato de maropitán, sí, siempre administramos el citrato de maropitán, aparte que hay que controlar la náusea, el vómito, también se cree que tiene algunos efectos analgésicos, entonces el citrato de maropitán sí siempre lo utilizamos. Entonces vamos a empezar con el primer caso, es un paciente, es un paciente boxer de 3 meses de edad que se presenta a consulta porque tiene depresión, tiene pérdida de peso, vómitos y diarreas. Aquí en el intestino pues ya podemos ver alguna estructura muy importante. Vean cómo vemos que tiene cierto patrón de gas, pero aquí hay algo que definitivamente nos llama la atención y de hecho aquí hay una estructura mineral que es compatible con algún cuerpo extraño. Entonces, a la palpación abdominal se detecta una estructura tubular compatible con un paciente que tiene intosuscepción. De cualquier forma, hacemos un ultrasonido abdominal y en el ultrasonido abdominal, pues justamente se ve, se ve se ven esos aros de cebolla que son muy sugerentes de una intususcepción. Entonces, ya con ese resultado, se decide que el paciente hay que entrar a cirugía. Las mayorías de la mayoría de las intususcepciones pues van a ser ileocólicas en el caso de los perros. Entonces, va a haber algunas que no van a ser reducibles, lo cual fue el caso de este paciente. Hay que hacerlo un poco con cuidado, intentar regresarlo a su posición natural. Podemos irrigar un poco el intestino para intentar regresar esa parte a su lugar, pero pues, en este paciente no fue posible hacer eso. Aquí preguntan la distancia entre puntos. No, yo lo que hago es que voy colocando puntos en la cual voy adosando o virtiendo la mucosa y más o menos entre 3 y 5 milímetros es que voy colocando los puntos entre sí. Entonces no lo pudimos regresar. Ya al no poderlo regresar, esta es una pinza, es un ligature que nos facilita muchísimo las cosas. Vean cómo aquí el segmento que estoy liberando, pues es el segmento del colon y lo que les he venido platicando. Lo vamos a hacer muy cerquita, lo vamos a hacer muy cerca porque hay riesgo. Si yo me voy en el intestino grueso, en este caso, y me hubiera ido muy cercano a los vasos mesentéricos, pues toda mi porción del intestino se me va a necrosar. Entonces es algo que considero muy importante que lo tengan presente siempre que vamos a hacer cirugía de este tipo. Cuando hablamos ya del intestino delgado, pues me puedo relajar un poco y puedo hacer esa disección un poco más cercana a los vasos mesenterios. Entonces, este ligasure nos facilita y nos agiliza muchísimo las cosas.
pues vamos haciendo esa disección de todo el mesenterio. Y una vez que liberado todo el mesenterio, pues podemos recorrer un poco el contenido, recorrer un poco el contenido y aquí vean los clamps que yo les había platicado, los vamos a colocar ahí y después en el segmento que yo voy a retirar, pues puedo colocar algunas pinzas de Kelly para evitar que haya fuga de ese contenido. Entonces vean, ese es el segmento del intestino que retiré. Podemos ver que hay un segmento de intestino más corto que otro. Entonces, al haber un segmento de intestino más corto que otro, hay dos formas en que yo lo puedo resolver. La pinza es una pinza que es un ligasure. Eh, Ahorita no tengo a la mano del proveedor, pero con más adelante, si quieren, se los puedo pasar. Preguntan que si el ciego se retiró en este caso, sí. Se retiró completamente el ciego, la válvula ileocecal. Entonces, vean, hay dos formas de resolver esta diferencia de diámetros. Una es haciendo un corte en el borde, en el extremo más pequeño, y la otra es haciendo un cierre para tratar de igualar los diámetros. En lo particular, yo prefiero lo que hicimos en este caso. Hago un corte y en ese corte yo ya igualo los bordes. ¿Qué es lo que no me gusta de este? Lo que no me gusta de este son básicamente dos cosas. Una, que se forma un saco ciego ahí, que no tengo claro qué vaya a pasar con ese saco ciego ahí. Y la otra es que suturar esta parte de aquí puede llegar a ser un poco complicado. Entonces, eso es lo que no me gusta de esto y yo prefiero igualar los bordes haciendo un corte y una vez que ya igualé los bordes, pues voy a comenzar a suturar. Entonces vean ahí lo que les he venido platicando, puntos simples en todo mi resección y anastomosis. Vean, una ventaja que no les comenté con el colon, para mí es mucho más fácil suturar el colon porque como ese patrón de Gambi básicamente yo lo hago para todo, eh, esa parte yo la mantengo así. Entonces es mucho más sencillo para mí vertir la mucosa porque es una mucosa mucho más prominente. Los clamps no los ajusto por completo. De hecho, algo que pudieran hacer, estos clamps son intestinales, están diseñados para eso. Y vean cómo ni siquiera, o sea, se marca en esa porción. Si les diera un poco de temor hacerlo, algo que pudieran hacer es proteger la punta de los clamps con alguna extensión de venoclisis. Se mete la extensión de venoclisis sobre el clamp y tienen un tejido todavía menos traumático. Pero esos clamps ayudan muchísimo. Yo les decía que la finalidad de esos clamps es evitar que haya fuga de ese contenido, que se nos contamine la cavidad abdominal, el intestino, entonces eso me parece importante. Si tenemos un tejido muy viable, bueno, poco viable, entonces lo que hay que hacer es tal vez no sea lo mejor ser tan traumático, si le va a tocar al ayudante apoyarnos, pero esos clamps están diseñados para eso. No los cierro por completo, los cierro para que no haya fuga de ese contenido por total, pero no lo cierro por completo. Después eh, lo que sigue es unir todo ese mesenterio y entonces voy a tener ese aspecto final y vamos a tener, vean, este es el segmento que nosotros retiramos y en ese segmento pues podemos ver ahí que en esta imagen sobre todo que lo que veíamos en la radiografía ahí pues justamente era un hueso. Entonces, el otro caso, eh, el otro caso es un paciente que se presentó a un check-up, se le vio una estructura en el abdomen y se decidió hacer una laparoscopía para tratar de identificar de dónde venía esa lesión. Cuando se hace la laparoscopía, pues lo que vemos es que justamente tiene una masa ahí en el intestino delgado y al final se hace una cirugía abierta donde pues se detecta esa estructura que puede llegar a tener ahí. Entonces, lo del aumento, ahorita lo vamos a platicar. Cuando tenemos una masa aquí en intestino, es importante considerar algunos bordes y esos bordes son más o menos 10 centímetros hacia oral y hacia voral de donde se encuentra la masa.
Entonces voy a retirar todo ese borde eh, para asegurarme que no queden tejidos ahí residuales. Entonces igual, con la pinza de ligature hicimos esa resección. Vean, igual esos clamps. Yo ya tengo esa porción del intestino. En este caso, los bordes coinciden perfectamente, entonces no es necesario hacer ninguna otra cosa más. Vean aquí de nuevo cómo, o sea, yo tengo ese clamp sosteniendo mi porción del intestino, pero vean cómo no está generando realmente isquemia, o sea, no lo llego a apretar por completo para que justamente no me lastime esa porción del intestino. Entonces igual lo vuelvo a suturar. Algo que yo siempre hago también es dejar este espacio de mesenterio, porque este espacio de mesenterio es el espacio que yo voy a comenzar a suturar. Si yo no dejo una cantidad suficiente de este tejido, pues voy a estar muchas veces suturando sobre el vaso sanguíneo y eso puede llegar a ser un problema más adelante. Entonces, hay que dejar cierto espacio de este mesenterio porque recuerden que esta es la irrigación que me va a llegar a esta porción de intestino. Entonces, en esa parte hay que ser cuidadosos. Esa es la imagen final ya de mi resección y anastomosis. Lo enviamos a patología y en la patología resulta ser que es un leiomyosarcoma. Por ahí preguntan, ¿la sutura de Gami la puedo hacer cerca de mesenterio y luego sutura continua? Sí. Sí, es lo que normalmente muchas veces es lo que hago. Yo les digo en particular, prefiero usar puntos simples. Respecto a los tumores de intestino, no vamos a abordar mucho aquí, pero lo que sí hay que hacer diferencia, que los gatos es más común en la presentación difusa, el linfoma, y el linfoma es un tumor que responde mejor a quimioterapia que algún tratamiento quirúrgico. Pero en el caso del tratamiento quirúrgico está indicado cuando ya esa masa creció de manera intraluminal y esa masa de manera intraluminal pues ya está generando vómitos o alguna obstrucción o hay riesgo de que se pueda llegar a perforar. Como regla, o no como regla, pero es algo que yo tomo mucho en cuenta. Cuando tengo masas intraluminales, lo más probable es que esas masas sean linfomas, porque se originan de la mucosa o submucosa, es como lo más común. Cuando las masas son extraluminales, pues lo más común es que sean tumores que se originen del músculo, entonces lo más común es que van a ser leiomyosarcomas. Los intraluminales también son adenocarcinomas, entonces son los que frecuentemente nos van a dar signos más rápido que los que están creciendo de manera extraluminal. Vamos con otra forma de hacer la resección y anastomosis, que es el uso de algunas grapas. ¿Cuáles son las grapas que vamos a utilizar? Son grapas lineales. La ventaja pues es que bueno, nos va a disminuir de manera considerable el tiempo quirúrgico, preserva de una manera adecuada el aporte sanguíneo, nos va a dar un manejo delicado, es menos complicado tener diferencia de diámetros, alta fuerza de tensión y disminuye la inflamación y la necrosis. Ahí lo vamos a hacer de esta manera, con el uso de engrapadoras vamos a hacer cirugías laterolaterales, como lo estamos viendo acá, y esto me lo voy a adelantar un poquito. Vean, este es un caso de un paciente con un tumor, en este caso resultó ser un linfoma, vean cómo ya tenía el aumento ahí adherido. Entonces vamos a colocar unos clamps intestinales donde vamos a hacer, aquí en esta imagen lo que podemos observar pues esta es la parte del tumor, esta es la porción donde yo voy a hacer mi resección y anastomosis, y esta es la parte que yo voy a unir. O sea, de donde tengo el tumor, yo ya medí esos 10 centímetros y hice o sea, separé este segmento, y entonces ese es mi tejido que yo voy a recorrer para que esta parte quede lo más limpio posible. Entonces, vamos a hacer una incisión ahí en el intestino. Esa primera incisión que yo voy a hacer va a ser lo que me va a permitir meter la engrapadora. Ahí voy a aspirar todo el contenido que hay en ese segmento. Entonces voy a hacer 2 incisiones en cada lado de mi intestino para que me permita utilizar una engrapadora.
El uso de electrobisturí en intestino es algo que podemos utilizar. Yo solo lo utilizo cuando hacemos este tipo de cirugías porque me da cierto temor que genere algún grado de necrosis. Entonces, ya una vez que aspiré ambos segmentos, vamos a introducir esa engrapadora. Esas dos incisiones, al final de cuentas, cuando yo haga mi, mi resección y anastomosis, las vamos a retirar también. Entonces, aquí, en este caso en particular, no me preocupa. Entonces, aspiramos todo el contenido que pueda llegar a ver ahí. Algo importante, las suturas o las engrapadoras que están indicadas para perros son suturas, son grapas que midan 3.5 milímetros, que esas grapas vienen por cartuchos y el cartucho es el de color azul. Lo único que variaría es la cantidad de grapas que pueda llegar a utilizar y pues medir que esas grapas al cierre pues midan más o menos 1.5 milímetros. Entonces, ya que tengo limpio ya mi segmento, vamos a introducir las engrapadoras. La forma de introducirla es así, por las incisiones que yo ya hice. Lo voy a suturar y esta engrapadora, por aquí, no sé si tengo un video de eso. Me parece que no. Vean, ese es el cierre que genera la engrapadora. Aquí ya tengo una comunicación desde aquí hasta acá. De aquí a acá ya tengo yo esa unión, que vean, es una unión pues muy precisa. Entonces, el otro, aquí fue donde hice las incisiones del intestino y con otra engrapadora, pues vamos a hacer el cierre en esta parte transverso. Entonces, estamos hablando que con una cirugía de intestino, pues nos vamos a tardar muy poquito tiempo. O sea, estamos hablando que a veces nos tardamos 20 minutos más o menos ya haciendo todo el procedimiento, cuando en una cirugía convencional posiblemente nos vamos a tardar más tiempo. Entonces, esta parte hay que asegurarnos de cerrarlo bien, de que ajuste bien. Y después, pues tiene un seguro en la parte del medio que lo vamos a desplazar. Cuando lo desplazamos hacia la punta de mi engrapadora, lo que va a hacer es que va primero a colocar las grapas y después va a cortar. Entonces, es la forma en que funcionan esas engrapadoras. ¿Ves? Es la porción del intestino, es una cirugía bastante rápida. Los gases del intestino no afectan el uso del electrobisturí, no, es algo que está indicado y que no hay ningún tema. A mí me preocuparía más si lo vamos a hacer en una enterotomía, que tal vez algún segmento del intestino se nos pudiera dañar. Con las engrapadoras, vean que es muy fácil hacer una resección y anastomosis, pero no todo es perfecto. También puede llegar a haber dehiscencias y esas dehiscencias son en la misma proporción que de una persona que es experimentada. Incluso estos datos son en veterinaria comienza a haber algunos datos de esto, pero en humanos es algo que se tiene muy estudiado. De hecho, aquí en este artículo comparan justamente con una cantidad de casos muy bajita, pero comparan el uso de algunas engrapadoras, las que son para piel y las que son lineales, como las que vimos. Y vean cómo en este borde justo es donde hay más riesgo de que pueda llegar a haber alguna fuga. Entonces, aquí es que puede llegar a haber alguna fuga. Vean cómo aquí no fugó absolutamente nada. Entonces, el rango de dehiscencia con grapas es exactamente igual al que va a tener una persona ya experimentada haciendo cirugía de intestino. Entonces, tal vez es importante que también sepamos hacer una cirugía manual, porque en pacientes que son muy pequeños no hay grapas que puedan ser tan pequeñitas, y a veces forzar o poner tenso el intestino pues puede también ser algún tipo de problema. Ya detectando esa situación, el tema de que pueda llegar a haber fuga en esa zona, pues entonces lo que han tratado de intentar es reforzar realizando un patrón que invagine, digamos, ese tejido, y se ha visto que eso funciona y disminuye la posibilidad de que pueda llegar a haber alguna fuga, como nosotros lo vemos ahí. La prueba de fuga, cuando hago una resección y anastomosis, siempre la hago, pero es algo que de alguna forma es algo cuestionable, porque realmente ese segmento del intestino
no va a tener esa tensión nunca. O sea, esa tensión que nosotros le hacemos, pero pues es algo que siempre hay que hacer si por ahí no somos seguros o son de nuestras primeras cirugías, pues hay que asegurarnos que eso se encuentre completamente hermético. Entonces me voy a adelantar un poquito. Lo que hacemos, podemos hacer una presión ahí con intestino y vean cómo ahora, ya que conocemos muchas cosas, este artículo justamente nos habla de cuál es la presión que debemos de hacer cuando vamos a hacer esta prueba de fuga. Aquí se evaluaron algunos perros donde se les hicieron una resección y anastomosis y justamente si vamos a hacer una oclusión manual como la vimos, vamos a seleccionar una porción de intestino de 10 centímetros, hacer una compresión manual y con 12 a 14 mililitros cuando vamos a utilizar los clamps o de 16 a 19 milímetros cuando hacemos una oclusión manual. Entonces necesitamos menos fuerza o menos cantidad de líquido cuando vamos a hacer esa oclusión. De las complicaciones de esta cirugía, pues peritonitis, adhesiones y síndrome de intestino corto. Por ahí me preguntaban algo de qué representación tiene quitar la válvula ileocecal o el ciego. Esa válvula ileocecal, si lo mencionan muy bien, siempre hay que tratar de preservarla porque tiene funciones, los perros no tienen apéndice ni los gatos, pero tienen las funciones del apéndice, básicamente tiene funciones inmunomoduladoras, regula ciertas bacterias o genera un mecanismo de hemostasia ahí entre las bacterias buenas y las bacterias malas. Entonces muchas veces quitarlos son perros que pueden llegar a tener diarreas, que pueden tener algún desbalance de algunas bacterias, entonces eso es importante. El síndrome de intestino corto se da cuando retiramos más del 50% del intestino. Son pacientes que pueden generar diarrea o mala absorción, pierden peso, aunque coman de una manera adecuada. Y es algo que muchas veces hay que platicar con el propietario porque puede llegar a ser complicado su manejo. A veces puede necesitar antibiótico, dieta o una combinación de todas. En el caso de la peritonitis intestinal es la causa más común de peritonitis. Representa más o menos entre el 60 y el 63% y tiene una mortalidad que varía del 30 al 70%. Cuando hablamos de una cirugía de intestino, el rango o la posibilidad de que tengamos una peritonitis es del 7 al 16%. ¿Eso qué quiere decir? Que de 10 pacientes que tal vez hagamos una resección y anastomosis, 2 inevitablemente van a tener alguna peritonitis. Entonces, eso es algo bien importante. Por ahí mencionan lo de los probióticos. Fíjate que recientemente en humanos, justamente los probióticos es algo que han dado antes de las cirugías, justamente para mantener un mecanismo de homeostasis. Entonces, los probióticos definitivamente ayudan tanto previo a la cirugía como después de la cirugía. Entonces, eso es, y con el síndrome de intestino corto también funcionaría. Entre más distal tienen peor pronóstico las peritonitis y Escherichia coli es la bacteria bien importante. Ahora, recientemente hay estudios donde cuando hablamos de Escherichia coli, el antibiótico de elección muchas veces tendría que ser la enrofloxacina, pero ahora se ha visto que el 50% de los casos de Escherichia coli con peritonitis son pacientes que son resistentes a esa bacteria. Entonces, yo lo que les sugiero es que vayan haciendo su propia casuística, que vayan tomando cultivos y que vayan viendo realmente qué bacteria es la que frecuentemente aíslan y a qué antibiótico es el que frecuentemente puede llegar a ser sensible. Es bien importante hacer el lavado peritoneal y ahorita platicaremos justamente del parche de serosa. Algo que considero bien importante es que Agustina pregunta si así como lo mencionas está bien. Ajá. El líquido peritoneal es un líquido que se produce de manera normal. Muchos pacientes ese líquido peritoneal es normal. Obviamente, ¿a qué es lo que voy con esto? Que la presencia de líquido peritoneal no es la única o el único criterio que nosotros tenemos que tomar en cuenta para saber que ese paciente tiene alguna peritonitis,
sino que hay una mezcla de esos factores. Vean, en humanos al día se producen entre 5 y 100 mililitros de líquido peritoneal. Están compuestos principalmente por linfocitos, macrófagos, eosinófilos, células cebadas y mesoteliales. Vean cómo no es frecuente que haya neutrófilos, entonces el que haya neutrófilos ahí ya puede llegar a ser un indicio o bien de inflamación, pero si vemos neutrófilos sépticos o si vemos células que por ahí se están fagocitando, pues es algo de que nos debemos preocupar. Normalmente tiene glucosa. En humanos ese valor es de 70 a 100, es el líquido peritoneal, por lo cual el que tengamos, midamos a ese líquido peritoneal lactato y glucosa, y si esa glucosa está muy baja y el lactato está muy alto, pues entonces ese paciente sí tiene una peritonitis y hay que entrar a un lavado, tratar de identificar si hay una fuga o qué es lo que está pasando. Muchas veces pasa que operamos a un paciente con una con peritonitis y el DREN nos esperamos tiempo para quitarlo. Pero recuerden que la propia cirugía o meter un material extraño eh, o meter un material extraño al abdomen también genera esa cantidad de líquido. Entonces ese líquido muchas veces no importa la cantidad que se produzca, sino hay que evaluar qué características tiene ese líquido. Entonces eso es importante. El diagnóstico temprano, esta es una enfermedad, la sepsis es una enfermedad que una vez que se presenta, muchos de nuestros pacientes van a fallecer y entre más rápido lo diagnostiquemos, más posibilidades le vamos a dar a ese paciente de que pueda tener un mejor pronóstico. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Nos vamos a dar fiebre, cosas que nos pueden hacer sospechar, tal vez el paciente ya 24 horas está comiendo, y a las 48 horas ya no quiere comer muy bien, a las 72 horas ya no quiere comer nada, seguro algo anda mal ahí. Puede ser ilio, puede ser dolor, pueden ser varias cosas, pero hay que ponerle atención a ese paciente. La presencia de líquido libre sin que hayamos lavado. Ese líquido libre siempre hay que evaluarlo, porque puede pasar lo contrario, puede pasar que ese paciente tenga líquido libre, pero clínicamente esté bien, está comiendo bien, no tiene fiebre, su hemograma está bien. En el hemograma, pues muchas veces vamos a ver neutropenia, en la química podemos llegar a ver hipoalbuminemia, o si ese paciente ya lo hemos detectado un poco tarde, podemos comenzar a ver datos de que ese paciente puede comenzar con una falla orgánica, creatinina elevada, enzimas hepáticas con alteraciones, entonces algo que me parece importante. Algo de lo que me estaban preguntando acerca del aumento contra parche de serosa, siempre utilizo aumento. O sea, cuando hago una resección y anastomosis o alguna enterotomía, siempre utilizo aumento. Hay un artículo que justamente nos da las virtudes del aumento y tiene funciones inmunológicas, tiene una respuesta inflamatoria, está formado por tejido adiposo, tiene algunas células polimorfonucleares y está compuesto principalmente de vasos linfáticos y sanguíneos. Esta es la única evidencia de que el aumento puede llegar a funcionar. El aumento es un artículo muy viejo de 1973, pero es la única evidencia que hay. Y en este artículo que lo hicieron de manera experimental, vieron que disminuye la posibilidad de fuga hasta en un 80% de los pacientes. Cosa contrario al parche de serosa, que el parche de serosa, según este artículo, no hubo diferencia respecto a alguna fuga intestinal, pero a mí en algunos casos sí me ha ido bien con los parches de serosa. Vean, por ejemplo, este es un paciente que se había operado, llegó con nosotros por una segunda opinión porque ya le habían diagnosticado peritonitis y aquí vemos que tenía una fuga y lo que estamos viendo ahí es el colon. Habían entrado a una cirugía por un cuerpo extraño y veíamos que ahí está una pequeña fuga. Entonces, vean cómo esa fuga que es pequeñita es suficiente para que los pacientes la pasen bastante mal. Entonces, lo que hacemos es una resección del sitio que está infectado. Eso es algo importante. Si hicieron una resección y anastomosis y tuvieron una fuga, hay que hacer una nueva resección y anastomosis. Muchas veces no nos sirve reforzar o mentalizar. Lo mejor o lo indicado sería hacer una nueva resección y anastomosis. Tengo ya ese fragmento ahí libre, ya coloqué mis puntos y la válvula ileocecal es una opción muy viable para hacer un parche de serosa.
Bueno, ahí estábamos muy cerca. Ahí voy a tomar los parches de cerosa y voy a suturar tal cual cerosa con cerosa. Bueno, ahí ya lo tengo completamente imaginado, ya suturamos cerosa con cerosa y es lo que lo hago. Pero de mi primera opción es el aumento siempre. Por ahí dicen en peritonitis o tetraciklina sobre el intestino. No, realmente eso no es algo que esté indicado. Parte de lo que estaban preguntando acerca de la alimentación, empezamos con líquidos en las primeras 12 horas. Vamos a empezar con algo de agua y después podemos estar dando soluciones ricas en aminoácidos. Ahora ya las venden de manera comercial. Vamos a comenzar con alimentos que incluso a las primeras 24 horas vamos a compensar ya con alimento sólido, con dietas gastrointestinales ya de las comerciales, con pequeños bolos, más o menos cada 4 horas, cada 6 horas, es que nosotros vamos a estar administrando esos pequeños bolos y después le vamos a ir disminuyendo la cantidad y después vamos a aumentar la cantidad, disminuir la frecuencia. Es la forma en que lo hacemos. Todos los pacientes que les hacemos una resección y anastomosis, los mantenemos hospitalizados 72 horas. Por aquí preguntan, ¿agua libre acceso? No, le damos agua en espejo, le estamos ofreciendo igual cada 4 horas una pequeña cantidad de agua y es la forma que lo vamos haciendo. En las próximas 24 horas le vamos ofreciendo agua y algo de alimento. Y les digo, estas soluciones que ya venden con aminoácidos también pueden llegar a ser una opción. Sí, digamos, lo que queremos es que coma y que ese enterocito se nutra, entonces también puede llegar a ser una opción. De las complicaciones que podemos llegar a tener ilio, que a veces generan signos muy parecidos a los de una peritonitis, dolor, dejan de comer, entonces sí necesitamos de alguna forma que ese intestino se comience a mover. Recuerden que el simple hecho de hacer una cirugía de intestino genera justamente ese hilio. Se puede utilizar sí, los dos los utilizamos, el Ensure y el Pediasure. Y ya por último, factores que afectan la cicatrización, la isquemia, que puede ser por hipovolemia o hipotensión, que ahí tiene un factor importante el tema de la anestesia, la técnica quirúrgica, que es lo que hemos venido platicando, el tema de la nutrición, hay que empezar cuanto antes se pueda la nutrición. La transfusión sanguínea también es un factor negativo porque se ha visto que retrasa las fases de inflamación, infección, ya sea localizada o generalizada. Recuerden que un paciente que tiene peritonitis y lo metemos a una cirugía tiene un 80% de probabilidades de tener una nueva fuga. Algunos medicamentos como el uso de los AINES, los esteroides ahora no se tiene claro, por mucho tiempo se creía que era un medicamento que no podíamos utilizar, pero ahora eso ha cambiado un poco. Y valores de albúmina por debajo de 2.5 son factores negativos. Pues bueno, es lo que les tenía preparado para hoy. Espero les haya servido y creo que la única pregunta que queda pendiente es la que hicimos al principio de los gatos. En realidad hay un artículo que dice que los gatos tienen un menor riesgo de presentar dehiscencia. Hay un libro que es el libro de cirugía de tejidos blandos específicamente de gatos y nos dice justamente de que hay esas posibilidades de que los gatos tengan una mejor cicatrización y eso pasa por un artículo donde compararon más o menos 25 perros con 80 gatos y ninguno de los gatos tuvo fuga. En el caso de los perros sí hubo ese porcentaje del 20%, entonces realmente eso sale por ahí. Eh, entonces es un dato que está ahí en ese libro donde no hay más información acerca de eso. La mayoría parece ser que no hay una diferencia significativa. Y pues básicamente eso es todo. Ah, mira, por ahí está Emma.
En los pacientes que tienen hilio, sí, de lo contrario, realmente no. Y pues no sé si hay alguna otra duda. Si no hay ninguna otra duda, pues de mi parte es todo y agradecerles por estar acá. Muchas gracias, doctor, por la participación. Les recuerdo que a partir de mañana podrán encontrar el link con la grabación de la clase del día de hoy en el campus virtual. La inscripción al posgrado universitario de cirugía general se encuentra abierta. Pueden consultarnos a través del mail ventas@betesweb.com. Nuevamente, muchas gracias a Purina Proplan, el sponsor exclusivo del portal Betesweb, a Skenda, nuestros aliados en difusión, y muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches.